Este es un día especial, un día de celebración. Y en este día de celebración lo que vamos a hacer es masticar en conjunto un texto de Mateo 28. Haciendo un paréntesis en la serie que estamos dando de domingo a domingo, hoy día vamos a leer juntos el texto de Mateo 28, del 1 al 10. Si ustedes lo tienen ahí en su Biblia, lo pueden abrir y reflexionar en torno a esta historia que es tan conocida, pero que la verdad tenemos que profundizar mucho más. Tenemos que ver qué es lo que sale ahí en la Escritura y podemos ir creciendo juntos. Esta semana tuvimos el día jueves una reunión en conjunto, las tres iglesias, la de Concón, Villa Alemana y acá de Viña, nos juntamos todos en Villa Alemana. Fue una reunión muy linda, no sé cuántas personas, unas 300 personas, estuvimos ahí alabando al Señor y fue un tiempo hermoso donde parte de lo que estuvimos estudiando fue ver los padecimientos de Cristo. Generalmente cuando hablamos de los padecimientos de Cristo, de los sufrimientos de Cristo, pensamos solo en lo físico. Pero estuvimos analizando un texto donde vimos sus vituperios. El vituperio significa el descrédito, la deshonra. Donde vimos cómo lo difamaron y por así decirlo, el dolor mental, emocional que fue toda esa deshonra pública. Era una ejecución pública afuera de la ciudad. Y estuvimos viendo también cómo el Señor, en su inmenso amor, decidió pasar por algo así. Él conoce perfectamente nuestra vida. Él ve cada detalle de nuestra vida mejor que nosotros. Él escucha todo, Él ve todo, está en todos lados. Y a pesar de eso, en ese amor profundo de identificarse con tu vida y con mi vida, Él decidió no solo verlo todo, sino que vivirlo en carne propia. Él se encarnó para sufrir las agonías y los sufrimientos que nosotros también hemos vivido en pequeña porción. Así que la Escritura dice lo siguiente respecto a eso. Gracias a esa obra de Cristo, ahora nosotros tenemos un sumo sacerdote que entiende perfectamente qué es lo que tú vives, qué es lo que yo vivo. Tenemos un sumo sacerdote que por tanto puede compadecerse y en quien podemos hallar misericordia para ir confiadamente ante el trono. No vamos simplemente ante un trono de un rey que lo ve todo, sino que un rey que lo vivió. ¿Quién no quisiera tener un rey que vive realmente lo que tal vez tú vives, lo que tú has vivido? Él no tenía por qué hacerlo, pero fue el plan perfecto del Señor. ¿Quién retuvo a Cristo en la cruz? No los clavos. ¿Quién puede retener? Unos clavos no pueden retener al verbo de Dios. Lo que retuvo a Cristo en la cruz fue el amor por el Padre y amor por ti. Eso lo retuvo en la cruz. Lo que lo retuvo en la cruz fue su santidad. Santidad perfecta, al punto que obedeció a Dios Padre en todo, incluso a muerte. Pero todo eso lo estuvimos hablando el jueves. Hoy día estamos celebrando el triunfo, ¿sí? La resurrección. Así que vamos a leer este texto de Mateo 28. El texto de Mateo 28 que parte así, versículo 1. Pasado el día de reposo, es decir, el día sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Han pasado estos días y en el primer día de semana, ¿cuál es el primer día de la semana? El domingo. En el primer día de la semana ellos van ahí a la tumba. ¿Por qué los creyentes, los cristianos se juntan desde el siglo I, se juntan los días domingos? Porque es el primer día de la semana, el día de la resurrección de Cristo, ¿sí? Desde ahí en adelante vemos que tanto en la Escritura como en la historia de la iglesia nos juntamos el día domingo. A veces pensamos equivocadamente que el día domingo es fin de semana, ¿sí? No es fin de semana, es comienzo de semana, es el primer día. Y como es el primer día, nosotros nos juntamos y le decimos al Señor, Señor, yo quiero partir la semana, en primer lugar, glorificándote a ti. En primer lugar, sirviéndote a ti y recordando la victoria de Cristo. Por eso nos juntamos el día domingo. Es una conmemoración precisamente de este evento, pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana. Y llegan estas dos mujeres, las dos Marías, a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Si se acuerdan, también hubo un terremoto cuando Cristo murió, ¿sí? Porque la tierra clamó a gran voz por la sangre del justo que estaba siendo derramada ahí, más justo que la de Abel, la sangre de Cristo. Y ahora tenemos
3 días después, este temblor que acontece por un poderoso ángel del cielo que se manifestó para rodar la piedra de la tumba. Porque la tierra tiembla de acuerdo a los movimientos del Señor, por la voluntad del Señor. Yo sé que hoy en día todo se toma desde el naturalismo y todo tiene que ver solo con placas tectónicas, pero el Señor mueve las placas cuando quiere, así que todo depende del Señor. Y era importante aquí lo que estaba aconteciendo. ¿Por qué un ángel? ¿Por qué no rodó Cristo la piedra? Porque viene un ángel a rodar la piedra. Bueno, de hecho Cristo rodó la piedra más difícil de todas. Otra piedra, la piedra de la ley, escrita con su propio dedo en 2 tablas que habían estado ahí guardadas en el arca del pacto. Cristo vino a rodar otro tipo de piedra. Esa piedra que era inamovible y que era la gran muralla de separación entre el ser humano y Dios. ¿Se acuerdan que lo hablamos el domingo pasado? Jesús, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, de todos los pueblos enemigos, Él quitó esa pared intermedia que nos separaba, la enemistad con Dios y con los demás. Él quita esa piedra de la ley. ¿Y cómo abolió la ley? Cumpliendo la ley. La abolición es por medio del cumplimiento. Él cumple perfectamente la ley. Y nosotros que no hemos cumplido la ley y que teníamos clavado ahí en la pared, teníamos la sentencia sobre nosotros, lo que Cristo hizo, quita esa sentencia y pone su cuerpo, su propio cuerpo, y lo clava ahí, a la cruz. Todo aquel que cree en Jesucristo, mis queridos, que se arrepiente de sus pecados, es declarado justo, es limpio, es blanco. Y eso es algo que yo sé que muchos de ustedes han escuchado y lo toman por sentado, por obvio, pero no es obvio. No es obvio que alguien que se arrepienta sea perdonado. No es obvio. ¿O acaso los tribunales funcionan así? Señor juez, me arrepiento de haber matado al vecino. Ah, listo, queda libre. No, pues no funciona así, pues. Alguien tiene que pagar. Si hay perdón de pecado para tu vida, cuando te arrepientes, es gracias a que alguien pagó. Porque si alguien no hubiese pagado, te vas a la cárcel igual. Entonces, gracias a la obra de Jesucristo, ahora hay perdón cuando hay arrepentimiento. Si te arrepientes y vas a los pies de Cristo, hay perdón para ti. Hay perdón. Jesús había rodado la piedra mayor de la ley. Ahora el ángel rodaba la piedra menor, ¿sí? Esa que estaba ahí en la tumba. ¿Para qué? ¿Para que saliera Jesús? ¿Para qué rueda la piedra? A ver, fijémonos en los detalles del texto para entender un poco qué aconteció. Dice así: su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no teman vosotras, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue sepultado el Señor. Los soldados que supuestamente tenían que guardar la tumba, ¿no es cierto?, tuvieron tanto miedo que se hicieron los muertitos, como escarabajos. Se quedaron ahí y no se movieron más, no aparecen más en la escena. Pero fíjense la frase que dice el ángel cuando dice: respondiendo, dijo a las mujeres. Respondiendo, dijo a las mujeres. Lo que me da a entender que las mujeres preguntaron primero algo, pero no al ángel, probablemente a los guardias. ¿Y qué habrán preguntado? Me imagino que preguntaron: ¿podemos entrar a ver el cuerpo y ungirlo, hacer los procedimientos? Cosa a lo que obviamente me imagino los guardias habrán dicho que no. Porque ¿cuál era la instrucción para los guardias? Van a venir los discípulos a querer robar el cuerpo, así que no la abran ni por si acaso. Por eso estaban los guardias. Entonces, ellas llegaron, probablemente hablaron con los guardias, y en ese momento donde, al parecer, aparece el ángel y le responde a ellas. Lo que es increíble, que un ángel poderoso del cielo esté al servicio de estas 2 mujeres, de la iglesia. Y claro, ¿cómo no? Si Jesucristo resucitó y tiene toda autoridad, sobre todo principado y potestad. Y el que está en Cristo está protegido y guiado por Él. El tema es este: cuando ellas llegan y ellas quieren ir a ver el cuerpo, ¿qué dice el ángel? Le responde a ellas. Y el ángel les dice: no está aquí, pues ha resucitado. ¿A quién le vino a abrir el ángel la tumba? ¿A Jesús? Jesús ya había salido. Jesús no estaba ahí.
No es que Jesús necesitaba de un ángel que le abriera la tumba. Jesús ya no estaba ahí. Nadie se había se había dado cuenta que salió. Ni los guardias que estaban ahí poniendo cuidado, ¿no es cierto? Así que no era por Cristo que el ángel abría la puerta, sino que era por la mujer, por la iglesia. Y es interesante también como las palabras que él dice son estas. Dice, no teman vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús. Nótese cómo el no teman no se lo dice a los soldados que están haciéndose los muertitos. Porque sí tenían que temer. Porque sí debían temer. El mundo tiene que temer. Si el mundo mató al Hijo de Dios, ¿cómo no va a temer? Si el mundo está bajo condenación y está a la expectación del día de la ira del Señor, ¿cómo no va a temer? Tiene que temer. Los soldados tenían que temer. Pero a esas dos mujeres, Él les dice, ustedes no teman. ¿Por qué? Porque yo sé que buscan a Jesús. Yo sé que buscan a Jesús. La pregunta salta para nosotros. ¿Somos del grupo que tenemos que temer o del grupo que no tenemos que temer? Y es una pregunta bien personal porque la pregunta es, ¿tú buscas a Jesús? ¿Tú eres de los que busca a Jesús? Si no eres de los que viven en pos de Cristo, entonces sí teme, porque viene la ira de Dios por el pecado de la humanidad. Pero si tú buscas a Cristo, el ángel dice, no temas. No temas, porque Cristo se llevó la ira que pesaba sobre ti. Se llevó el castigo. El ángel entonces, respondiendo, dijo a las mujeres, no teman vosotras, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Él no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, Él ya lo había dicho, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Jesús no estaba ahí en la tumba. Como les decía, no es que el ángel le estaba abriendo la tumba a Jesús para que saliera, no. Jesús ya no estaba, Él ya había resucitado. Y a Jesús una piedra no lo puede retener, ni tampoco las murallas. El tema es este. Jesús no estaba ahí, pero la iglesia tampoco debía estar ahí. Las mujeres tampoco debían estar ahí, los discípulos, porque Jesús les había dicho que iba a morir, les había dicho que iba a resucitar y les había dicho que iba a juntar con ellos en Galilea. Les había dicho. Ustedes me dirán, ¿cuándo? Solo 3 días atrás. Después de la cena final, que la verdad los discípulos nunca cacharon que era la cena final, porque hasta se pelearon por ahí entre medio. Pero Jesús les había dicho esto. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Porque escrito está, heriré al pastor y a las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Más claro que el agua. Pero nosotros somos tardos para entender y obedecer. Los procesos del Señor con nosotros. Tiene tanta paciencia el Señor. Y las circunstancias los tenían abrumados y estaban desesperados y todos sufriendo y se quedaron en Jerusalén. Y claro, lo más sencillo hubiese sido simplemente haber obedecido las palabras de Cristo, ir a Galilea. Pero nuestra incredulidad, y nos pasa muchas veces en la vida, esa incredulidad de estar desesperados, de no saber qué hacer y nos ahogamos un vaso de agua, cuando en realidad lo que debiéramos hacer es obedecer las palabras de Cristo nomás, como niños. Ir a Galilea. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. ¿Se acuerdan qué fue lo primero que le dijo el ángel a las mujeres? No teman. ¿Cómo salieron corriendo? Con temor, dice. Llenas de miedo. Bueno, así es, porque nos cuesta mucho aplicar lo que aprendemos y vivir realmente lo que sabemos. Tantas cosas que sabemos, ¿no? Si sabemos que no hay que reventar en ira, pero reventamos igual. Y sabemos que no debemos afanarnos y nos afanamos igual. Y sabemos que debemos ser agradecidos al Señor y al final igual no le agradecemos. Y sabemos muchas cosas. Sabemos que no hay que tener miedo.
Sabemos que estamos en las manos de nuestro buen pastor. Tenemos miedo igual. Lo bueno es que el Señor es paciente con nosotros. Y en este proceso de madurez Él nos lleva años y años repitiendo las mismas cosas hasta que eso va entrando. No tengan miedo. Y salen corriendo con miedo. Pero el Señor es bueno. Y Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y la adoraron. Y entonces Jesús les dijo, no teman. Por si acaso no habían escuchado bien lo que había dicho el ángel. Salen corriendo llenas de miedo. Él dice, oye, no teman. Chiquillas, queridas chiquillas, no teman. Es el amor del Señor. Él no tenía por qué haberse presentado ahí. Pero se presentó ahí. Y quiero precisamente detenerme en este texto. Quiero analizarlo un poco más. Porque a veces tomamos este texto por sentado. Así como es obvio que tenía que ser así. Pero no es obvio. Quiero primero sacar a relucir la primera palabra que les dice. La primera palabra que les dice es salve, que es como una especie de saludo de la época. En realidad la palabra griega y traducida significa alegría. Es como decir, buen día. Buen día, que te vaya bien. Es un saludo, ¿sí? Alegría, salve. En el Evangelio de Mateo, ese saludo aparece solo en 2 ocasiones, aparte de esta, en 2 ocasiones más. Aquí, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado la señal diciendo, al que yo besare, a ese prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve, maestro. Y lo besó. Esa es la primera vez que aparece este saludo en Mateo. Un saludo de parte de Judas, cuando lo entregó. La segunda vez que aparece es esto. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Esta es la segunda vez que aparece este saludo en el Evangelio de Mateo. Ahora de parte de los romanos, los soldados que lo están torturando y que se burlan de él. La traición de Judas representa en realidad traición de todos los judíos, de todos los israelitas, los hermanos de Jesús, del Mesías. Y por otro lado, el escarmiento y la tortura de parte de los romanos representa a todos los gentiles, a nosotros, los no judíos. En Judas y en los soldados estamos todos representados, judíos y no judíos. En realidad todos nosotros matamos a Cristo y nos hemos burlado de él. De esta manera, con ese beso de Judas diciendo, salve, maestro. Porque le decimos de boca muchas veces que es nuestro maestro, pero otra cosa es si nos avergonzamos de él cuando hablamos con los compañeros. Si le obedecemos realmente en nuestra vida. Una cosa es decir de labios, como dijeron los romanos, salve rey de los judíos. Otra cosa es realmente estar arrodillados ante él diciendo, someto toda mi vida a lo que tú me digas. Nosotros somos en muchos aspectos iguales a Judas y a los soldados romanos. Que de boca le hemos dicho, hola Señor, pero de corazón, de obras, hemos estado muy lejos de él, muy lejos. Todos le hemos clavado las espinas y los clavos a nuestro Señor. ¿Cómo? Con nuestro pecado. Porque Él murió por mi pecado. No murió solo por lo que hizo Judas y por lo que hicieron los soldados. Él fue a la cruz porque yo pequé. Y es importante que entendamos que en estos grupos que vemos acá representados en el Evangelio de Mateo, estamos nosotros. Ahora, esto es lo más asombroso de la resurrección. Lo más asombroso de la resurrección es cómo ocurrió, cómo se llevó a cabo. Y se llevó a cabo sin bombo ni platillo. Es inexplicable, mis queridos. Porque miren,
les voy a decir cómo hubiese resucitado yo. Después de que me torturaron injustamente y me llevaron desnudo afuera de la ciudad para colgarme públicamente y toda la ciudad se burla de mí, ¿ustedes cómo creen que hubiese resucitado yo al tercer día? Miren, de seguro, no como lo hizo Jesús. Yo de partida me hubiese aparecido en la pieza de Caifás o de Pilato. Lo hubiese mirado, le hubiese sacado agüita y me hubiese lavado las manos. Yo me hubiese aparecido frente al Sanedrín y en el pináculo del templo y con gloria y majestad. Toda autoridad me ha sido dada. Todos los ángeles están a disposición. Yo me hubiese aparecido con el ejército de los cielos. Yo me hubiese aparecido con fuego. Así que menos mal no soy Cristo. Pero no hubiese aparecido como lo hizo Él. Ni los soldados se dieron cuenta, los que estaban en la tumba. Ni ellos. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Dice que estaba paseando en el jardín. Se levantó y salió a pasear. A pasear en el jardín como lo hizo miles de años antes, en el primer jardín. Mis queridos, quiero que entendamos esto. Su obediencia perfecta no solo se manifiesta en su muerte, sino que también en su resurrección. Porque, ¿por qué no se manifestó con poder? Porque Él es manso y humilde y siguió en perfección el plan de Dios. ¿Cuántas veces no has tenido ganas de venganza? De hacer, de replicar, de defenderte. Y Él nada. Manso y humilde. Hago lo que el Padre quiere. ¿Y qué quería el Padre? Anda a disfrutar del jardín. Se levantó y fue al jardín. Eso es obediencia. Una cosa es la obediencia, ¿no es cierto? Clavado en la cruz, obedeciendo y soportando el sufrimiento. Y otra cosa es la obediencia soportando ahora toda la autoridad y todo el poder, teniendo toda la victoria. Dura la prueba. Y Jesús sigue siendo obediente hasta hoy, que no ha venido a destruir el planeta, pero lo va a hacer. ¿Cuándo? Cuando el Padre se lo diga. Porque el Padre le ha dicho: hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos bajo tus pies. Y ahí le va a decir: levántate y anda. ¿Acaso Dios no podía orquestar ese día, un glorioso día domingo de resurrección, coro de ángeles, el cielo partiéndose, cayendo meteoritos y Cristo parado y glorificado? Eso hubiese sido el final de Hollywood. Pero Jesús es manso y humilde de corazón. Qué tremenda su humildad. No fue una resurrección en venganza, sino que fue en paz. En paz. No fue una resurrección en destrucción, fue con sencillez. No fue una mañana de oscuridad para dar inicio a la tribulación de la tierra, sino un dulce amanecer, tal vez soleado, para dar un paseo y dar inicio a la era de la predicación del Evangelio a todas las etnias del mundo. Qué grande es la misericordia del Señor. Cuando Pedro piensa en esto, escribiendo la carta más adelante, él dice lo siguiente. Él dice: ¿saben qué? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Ese día debiera haber sido hace 2000 años, y aún no ocurre. Y Pedro dice: ¿por qué no ocurre? Solo tengo una explicación, dice.
El Señor es paciente. Que es paciente, dice. Él quiere que procedamos a arrepentimiento. Aquel día terrible viene, sí, viene. Y cuando venga, cuando el padre le diga al hijo, levántate y ahora sí, anda a la tierra, nadie va a poder decirle que es un dictador despiadado. Porque no es así. Porque Él es dulce. Y Él es amoroso. Pero si hay que hacer justicia, la va a hacer. Él es lento para la ira. ¿Sí? Tardo para la ira. Pero grande en misericordias. Pero la ira viene. Solo que ese día, que tal vez nos hubiese parecido el más apropiado para que se aparezca a todos los que se burlaron de Él, Él no hizo nada de eso. Se apareció a 2 mujeres que fueron a visitarlo a la tumba, a una tumba vacía. 2 mujeres que el ángel había dicho no tengan miedo, vayan a Galilea. Iban muertos de miedo y el Señor se le aparece y dice, chiquillas, no tengan miedo. No tengan miedo. Les sale al encuentro y les dice, salve. El mismo saludo burlesco que recibió 3 días antes. El mismo saludo de la traición. El mismo saludo de la tortura. Pero ahora Él lo da con un corazón puro. Nada de ironías. Nada de venganzas. Sino que realmente les dice, alegría. Muy buen día. Muy buen día. ¿Cómo responder ante esto? Ante esta gloriosa resurrección del Señor. Esta resurrección que es muy inesperada. Que no es como nosotros lo hubiésemos planeado. Pero que es preciosa. ¿Cómo responder? Debemos responder como respondieron esas 2 mujeres. ¿Y cómo respondieron? Primero, ellas se acercaron, dice. Ellas acercándose. Ellas se acercaron. Acércate a Jesús resucitado todos los días en oración, en estudio de la palabra, en congregarte, en arrepentimiento. Porque a veces somos duros, obstinados con nuestro pecado y nos alejamos de Él, nos alejamos cuando sabemos que en Él está la salvación. Arrepiéntete y vuelve a Él. Y no dejes de congregarte, y no dejes de buscarlo, y no dejes de orar. Acércate. Porque tú eres hijo de luz, no eres tinieblas. Acércate a Él. Tal vez estás corriendo hace mucho tiempo. Y hoy día viniste porque justo es Semana Santa, entonces hay que ir y había un show de niños. Pero el Señor ocupó el show de niños como pretexto para traerte a ti. Es solo un pretexto porque la verdad es que Jesús te está llamando hace mucho rato y tú lo sabes. Y tú lo sabes. Más vale que te acerques hoy día en un glorioso domingo de resurrección de paz. En vez de doblar tus rodillas cuando lo veas en gloria y majestad de manera obligada, ¿no es cierto? ¿Qué nos queda a nosotros? Primero, acércate. Acércate a Cristo. Conversa con Él. Ponte a cuentas. Nadie sabe cuánto tiempo más vas a vivir. Ponte a cuentas con el Señor. Acércate a Él. En segundo lugar, dice que abrazaron sus pies. Eso fue lo único que atinaron a hacer. Se acercaron y Él es muy glorioso para abrazarlo, abrazaron sus pies. Estar a los pies es declararlo superior, ¿sí? Él es más grande, Él es el Señor. Eso es estar a los pies. Uno está a los pies del Señor. Pero fíjense esto, no es solo que estén a los pies, abrazaron sus pies. Tiene que ver con amar su señorío. No es solo que yo sé que Él es el Rey, pero por dentro estoy rebelde. Sino que decirle, Jesús, me encanta que tú seas el Rey. Qué bueno que tú estés a cargo. Qué bueno que tú dirijas mi vida. Porque no hay nadie más perfecto, ni más manso, ni más humilde. Nadie más obediente al Padre. No hay nadie más glorioso. Yo abrazo tus pies. Ser cristiano no trata sencillamente con decirle Señor, de labios, ¿no es cierto? Y estar rebelde en el interior. Tiene que ver con abrazar sus pies y decirle,
Señor, me encanta que seas mi Señor. Dime lo que tú quieras. Porque no hay nadie más perfecto que tú. Yo quiero que tú seas el Rey. Eso es abrazar los pies. No estar de manera obligada, ¿no es cierto? Y forzosa. Y tengo que obedecer, pero que lata. Es no entender quién es Él. Señor, mi vida es tuya. Mi vida no es mía, mi vida es tuya. Me encanta que seas el Rey de mi vida, el Señor de mi vida. Acércate a Él, abraza sus pies. Y en tercer lugar, adórale. Y la adoraron, dice. La adoración no es solo un tema de labios. Lo que sale de la boca en realidad proviene de la abundancia que hay en el corazón, de lo que estoy todo el día masticando y pensando. Si Jesús es mi primer amor o no, o amo más mi trabajo, o amo más mi pareja, o mi familia, ¿qué amo más? La verdadera oración surge de un corazón que dice: Jesús, yo te amo a ti primero, antes que todas las cosas, antes que todo lo que me ofrece el mundo. Yo te amo a ti primero. La oración es un tema de corazón. Perseverar en Él y pensando en Él, en nuestro mundo interior. Agradécele, ámale, hónrale. Primeramente, disfruta de Él, deleítate en Él. Y el Señor te va a decir: no temas. Voy a volver al mundo a ejecutar juicio, pero no contra ti. A ti te llevaré conmigo. Eres mi novia. Mis queridos, estamos celebrando que Cristo está vivo. Y estamos celebrando que su obediencia no fue solo perfecta en la muerte, sino que ha sido perfecta también en la vida, en la resurrección. Aún al día de hoy, abril del siglo XXI, año 2023, y aún no ha quemado al mundo entero. Qué grande es la misericordia del Señor. Qué tremendo es su amor. Padre Santo, te amo, gracias, porque has sido tan paciente. Jesucristo, te amo, gracias, porque resucitaste en tanta humildad, tanta mansedumbre. Si ni siquiera a los soldados que estaban ahí fuera de la tumba les recriminaste algo, nada. No fuiste donde el malhechor Herodes, nada. Sencillamente reconfortaste a tu iglesia. Le dijiste a las dos mujeres que no temieran. Disfrutaste del nuevo amanecer. Y hasta el día de hoy, cada mañana han sido nuevas tus misericordias. Y el evangelio ha sido predicado, Señor, en todas las naciones del mundo. Qué grande es tu salvación. Algún día estaremos ante tu trono de todo pueblo, tribu, lengua y nación, dándote gracias porque la resurrección no destruiste el mundo, sino que nos salvaste a nosotros, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu grandeza. En el nombre de Jesús. Amén.